El atardecer cubría las afueras de la ciudad capital cuando el coche del presidente Ramón Cáceres avanzaba lentamente por los caminos de Güivia. Mon, como era conocido popularmente, disfrutaba de sus paseos vespertinos, acompañado por un edecán y su cochero. De repente, unas voces rompieron el silencio. ¡Alto ahí! ¡Y ríndase preso! Mon apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando estalló el caos. Su edecán saltó del coche, revólver en mano, y los disparos resonaron en la tarde. El presidente recibió múltiples heridas de bala, cayendo mortalmente herido en su asiento del coche. Al tiempo que el cochero intentaba desesperadamente acelerar el paso para llevarlo a un hospital, la vida de Mon se extinguía, marcando el inicio de una nueva etapa de incertidumbre y violencia para la República Dominicana. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. Al año y medio de haber asumido la presidencia de la República, Mon Cáceres había logrado pacificar el país, situación que entonces aprovechó para promover una reforma de la Constitución que estaba en vigor desde 1896. En el mes de mayo de 1907, el Congreso Nacional fue convocado para conocer de la revisión a la Carta Magna que en algunos aspectos estaba ajustada a las necesidades del dictador Lilis y no era adecuada para un gobierno que aspirara a ser democrático. El 14 de junio de 1907 se aprobó la nueva Constitución con importantes modificaciones, pero debido a que Mon Cáceres no estuvo satisfecho con el texto final, de nuevo fue convocada a la Asamblea Constituyente para noviembre de ese año. Esa segunda vez, la Asamblea sesionó en Santiago y culminó su trabajo en abril de 1908, cuando fue aprobada la nueva versión de la Constitución, que estuvo vigente hasta noviembre de 1916, cuando se produjo la ocupación militar norteamericana. Entre las reformas más importantes introducidas en la nueva Constitución figuran la extensión del período presidencial de 4 a 6 años y la eliminación de la vicepresidencia de la República porque se consideraba fuente de conflictos que no contribuían a la estabilidad del gobierno. Se estableció el sistema bicameral en el Congreso, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados. El poder de las gobernaciones provinciales fue limitado, pues hasta ese momento los gobernadores habían tenido funciones políticas y militares a la vez. Las Fuerzas Armadas quedaron bajo el control absoluto del presidente de la República. Se estableció la libertad de cultos y fue suprimida la pena de muerte por motivos políticos. Al amparo de esa nueva Constitución fueron fijadas las elecciones presidenciales para el 30 de mayo, y Ramón Cáceres se presentó como candidato único, siendo reelegido presidente para el período 1908-1914. A pesar de los esfuerzos de Mon Cáceres para que el país experimentara paz, orden y progreso, no pudo detener la creciente oposición a su gobierno. Los jimenistas solo pospusieron sus aspiraciones de retomar el poder hasta una ocasión más oportuna. De igual modo, en el partido horacista, que era el partido de Mon, un importante sector de esa organización entendía que Horacio Vázquez, el máximo líder, debía volver a gobernar el país. Desde hacía varios meses, algunos generales del jimenismo, el partido opuesto al horacismo, habían iniciado una revuelta armada en la línea noroeste, su teatro de operaciones para derrocar al gobierno de Mon Cáceres. El 19 de septiembre de 1906, el propio presidente de la República, al frente de su ejército, se trasladó a la región sublevada dispuesto a enfrentar a los rebeldes y evitar que la revolución se extendiera hasta el sur, amenazando la estabilidad del gobierno. Los resultados de esa estrategia militar fueron positivos, debido sobre todo a las medidas draconianas que adoptó el gobierno, como la despoblación de la zona, obligando a muchos campesinos a reubicarse en otros poblados, así como la eliminación del ganado y de la producción agrícola para evitar el abastecimiento de los rebeldes. En el terreno económico, los efectos de la Convención Dominico-Americana de 1907 disgustaron a muchos acreedores internos,
que se sintieron perjudicados por la forma en que fueron obligados a aceptar los términos de la renegociación de la deuda. Por otro lado, la Constitución de 1908 y el hecho de que Cáceres no hizo nada para evitar la reelección presidencial generaron rechazo entre los seguidores de Horacio y otras fuerzas políticas que no estaban de acuerdo con el continuismo. Los jimenistas, por su parte, entendían que al fortalecer la Guardia Republicana, Montt se alejaba del sentido democrático y liberal que debía caracterizar al gobierno. Incluso hubo quienes consideraron que Cáceres se había acercado más a la dictadura que a la democracia. Así las cosas, a principios de 1910 se produjo la ruptura entre Horacio Vázquez y Ramón Cáceres. En una carta pública, Horacio le reprochó a su primo la forma en que conducía los asuntos públicos y le decía, entre otras cosas, que su estilo de gobernar le había creado muchos adversarios al gobierno. El general Vázquez consideró que el gobierno de Montt había generado un amplio sentido de rechazo popular por los excesos y abusos en el uso de la fuerza, al igual que por los efectos negativos del plan de ajuste de las finanzas públicas que se había puesto en ejecución a causa de la Convención de 1907. En ese sentido, Horacio le sugirió a su primo presidente que cambiara de política, a fin de que pudiera restablecer la confianza pública en el gobierno. Como consecuencia de esa misiva pública, algunos partidarios de Horacio Vázquez entendieron que la suerte estaba echada y que los días de Montt Cáceres al frente de la cosa pública estaban contados. En medio de esa atmósfera de incertidumbre que generó la carta de Horacio, fue cuando algunos opositores del gobierno, horacistas y jimenistas, comenzaron a planificar el secuestro del presidente Cáceres para obligarlo a renunciar y tomar el camino del exilio. El principal gestor de uno de esos grupos fue el general Luis Tejera, quien pese a su militancia horacista desde 1909, estaba disgustado con el presidente Cáceres. Luis Tejera, hijo del historiador Emiliano Tejera y uno de los ministros del gobierno de Montt, era un joven militar que había sido gobernador de la ciudad de Santo Domingo y aspiraba a ser jefe del ejército. Pero quien fue designado jefe de la institución fue el general Alfredo Victoria, y Luis Tejera quedó muy resentido, considerando tal nombramiento como un desplante del presidente Cáceres. Se dice que el grupo horacista disgustado informó a su líder político de cuánto se planificaba hacer con Montt Cáceres, secuestrarlo y obligarlo a renunciar. Horacio les recordó que el presidente de la República era su primo y que en modo alguno apoyaría una acción inconstitucional, aun cuando poco hizo para impedir que la conspiración siguiera su curso. El 19 de noviembre de 1911, en las afueras de la ciudad capital, en las proximidades de Güibia, el general Luis Tejera, junto con un grupo de amigos, interceptó el coche en el que se desplazaba el presidente Ramón Cáceres, quien por las tardes solía pasear en compañía de un edecán militar y del cochero. Cuando el coche se acercaba al grupo de conjurados, se escuchó un «¡Alto ahí y ríndase preso!». Pero sea porque el edecán del presidente sacó su revólver o porque alguno de los jóvenes se desesperó, lo cierto es que se produjo un confuso intercambio de disparos. Mientras el edecán saltaba al camino, dispuesto a enfrentar a los atacantes, su cochero quiso intentar que el caballo acelerara la marcha a fin de salvar la vida del presidente Cáceres, quien recibió varias heridas de bala que al cabo le arrebataron la vida. El general Luis Tejera, por su parte, también resultó herido, siendo apresado poco después, conducido a la fortaleza Osama y fusilado en el acto, por órdenes del general Alfredo Victoria, jefe del ejército. El asesinato del presidente Ramón Cáceres fue el tercer magnicidio ocurrido en la historia dominicana desde la fundación de la República en 1844. A partir de ese momento, el país de nuevo fue víctima de revoluciones y enfrentamientos fratricidas entre jimenistas y horacistas que llevaron dolor y luto a muchos hogares dominicanos. Fue tanta la sangre derramada en los meses subsiguientes que el 1912 fue denominado como el Año Rojo.
Algunos estudiosos consideran que la muerte violenta de Mon Cáceres desencadenó una crisis política, económica y social de proporciones nunca antes vistas en el país, y que fue esa crisis la que al final sirvió de justificación a los Estados Unidos para llevar a cabo en noviembre de 1916 la primera ocupación militar norteamericana de la República Dominicana, que duró 8 años. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical,